Bienvenidos a este su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio cotidiano a través de la óptica de la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bienvenidos. Vamos a meditar el día de hoy el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. Vamos a quedarnos con la fracción 38, que es una fracción bastante particular, muy diciente, como todo el Evangelio, como siempre lo hemos dicho, todo el Evangelio, pero en especial esta fracción trae algo interesante que mire cómo lo entona Mateo en esta traducción. Entonces algunos de los maestros de la ley y fariseos dijeron: Maestro, queremos que nos hagas ver una señal. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en especial cuando se habla a partir de esta señal, hay que entender el lenguaje de Mateo y sobre todo en específico lo que estos evangelios apócrifos y ciertos escritos pseudo apostólicos, y al mismo tiempo desde la misma objetividad de la primitiva comunidad cristiana en cuanto a contraposición a distintas herejías, movimientos heréticos, cismáticos, que lo que buscaban era destruir la obra que Cristo había comenzado. Como toda obra puesta por Dios, pues no será destruida porque es Dios quien la sostiene. Que sí se cuenta con el factor humano, que el factor humano es lo más incongruente que pueda existir. Y llámese incongruencia aquellas cosas que usted puede pensar, pero como decía San Pablo, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. De forma que ya en esa toma de conciencia vamos entonces experimentando lo que aduce la patrística con respecto a ese texto, en especial la patrística, que habla precisamente de la existencia y naturaleza del alma, porque vamos a enfocarnos en especial o en específico en donde dice: Maestro, queremos que nos hagas ver una señal. Acordémonos que Mateo, el Evangelio, es escrito totalmente en arameo y algunos copistas lo pusieron al griego. Y tenemos que advertir que dentro del lenguaje aramaico es muy simple y es lo que lo hace demasiadamente complejo. Es decir, dentro de la simplicidad del texto del arameo, como hay ciertos caracteres que vinculan, si no se tiene en claro lo que está expresando el autor en cuanto a lo que va escribiendo, pues se puede desviar el sentido original, y es donde viene la complejidad del texto tanto hebreo como arameo. Que entonces en particular la patrística y los doctores en cuanto al magisterio de la iglesia quieren tener el menor choque o contradicción entre las luces de la fe y de la verdadera y auténtica tradición, basándose en la razón natural. Que dentro de estos prenotandos, bajo la razón natural, a la simple luz de esta misma acción filosófica en cuanto a ese raciocinio, tenemos que entrar en la famosa existencia del alma, como bien hemos dicho. ¿Por qué? Porque la misma existencia del alma es una verdad inconcusa, de evidencia absoluta para todo el que sepa discurrir un poco. Afirma la patrística que tenemos ideas universales en cuanto a que la evidencia primaria e inmediata en cuanto a pensamos, que prescinden en absoluto del tiempo y del espacio, que algunos padres toman por ejemplo lo que es la bondad, la belleza, la verdad, el amor, la justicia, la honradez, la gratitud, que de nada absolutamente tienen que ver con la materia. No son grandes ni pequeñas, cuadradas ni redondas, azules ni amarillas, ni rojas, ni dulces, ni amargas, sino que además nadie las ha visto jamás, ni con los ojos, ni oídos, ni con los oídos, ni tocando con las manos. No transcurren ni desaparecen como las flores, los animales o los hombres. Son cosas permanentemente universales que no dependen de la materia ni pueden proceder de ella, puesto que la rebasan infinitamente. De forma que
continúa la acción patrística hablando precisamente de lo que trascienden infinitamente al mundo de lo material y corpóreo. Ahora bien, dentro de esta misma acción se parte la patrística de la famosa unidad del alma, que la complejidad de las actividades del hombre, a la cual pertenece en cuanto a los planos diferentes en su especie de pensar, sentir, crecer, desarrollarse, cabe preguntarse si tenemos una o varias almas que sean principio vital de esas operaciones tan distintas, pero en realidad es una sola alma, de forma que la unidad del alma es un hecho indudable de experiencia íntima, de forma que clara y perfecta bajo la conciencia, somos nosotros mismos, nuestro propio yo, quien piensa, siente y se va desarrollando en la edad o con la edad. De forma que no pueden tener varias almas, sino una sola alma. Eso lo va afirmando la patrística claramente. De forma que resuelve la dificultad en cuanto a que, en efecto, logran concluir, como dicen también inclusive el magisterio de la Iglesia, que en el hombre solamente hay una sola alma intelectiva que contiene virtualmente el alma sensitiva y nutritiva, realizando ella solo lo que estas formas inferiores realizan en los animales y en las plantas. Bueno, eso es cuestión del magisterio, de la patrística, de la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Viene un elemento constitutivo un poco más fuerte, que a la luz de la dogmática pues se entiende un poco más, que pues vamos simplemente por los bordes para no entrar propiamente en materia, sino simplemente tratar de extraer lo más nutritivo posible para que la gente entienda, para que nosotros podamos entender claramente lo que enseña la doctrina a partir de la primitiva comunidad cristiana en cuanto al uso de la patrística. Bueno, que se llama la famosa substancialidad del alma, que el alma es sustancia, por tanto, por sustancia se debe entender un ser permanente, no inherente a otro, a manera de modificación. El alma tiene, por tanto, las propiedades, luego es sustancia, la experiencia interna que nos atestigua que precisamente en nosotros hay un sujeto en el cual se verifican las sensaciones y los actos del entendimiento y de la voluntad. Sin esta identidad del yo no puede explicarse cómo nos hallamos uno idéntico en medio de las mudanzas, no de forma como afirma también la patrística, y muchos padres de la Iglesia, no se concibe como el hombre se encuentra hoy, el mismo que era ayer, a pesar de las variedades que haya experimentado. De forma que esto da paso también a la famosa simplicidad, que es un punto bastante complejo, interesantísimo, que se prepara precisamente bajo la demostración de la inmortalidad, donde se extrae a partir de la patrística esa simplicidad y que puede definirse claramente como la carencia de partes extensivas y divisibles, que se advierte claramente, como habla la patrística, que lo corpóreo no es ni puede ser simple. Los cuerpos son externos, esto es, se componen de partes colocadas una fuera de las otras. Un árbol tiene raíces, tronco, ramas y hojas. El cuerpo humano, cabeza, tronco y extremidades. No son simples, sino compuestos de diferentes partes. Bueno, ya vamos, ¿por qué toca el tema el día de hoy? Porque precisamente la patrística habla de esta acción, que dentro de la acción perfectamente simple habla de la idea precisamente producida como en coacción fragmentariamente por las diferentes partes del sujeto, que la idea es producida totalmente bajo cada una de las partes del sujeto pensante, y que al mismo tiempo se habla del juicio, y la idea del hombre está en primera parte, las ideas del hombre racional están en cada una de las partes y las ideas en cuanto a una sola parte. Que dentro de esta misma acción faltaría lo último, ya por lo cual vamos cerrando esta acción de la patrística, en cuanto al raciocinio, que es el entendimiento no solamente de tener ideas y juicios, sino que puede comparar dos o más juicios para deducir alguna consecuencia nueva. A esta operación intelectual se le llama raciocinio y su expresión externa silogismo. De forma que algo sencillo como todo hombre es mortal, Juan es hombre, luego Juan es mortal. Eso es un silogismo que parte de un razonamiento, de un raciocinio. Que
partiendo de ese mismo análisis de esta operación intelectual, se puede llegar también a la simplicidad del entendimiento y por consiguiente del alma, que bajo esta misma sujeción se establece el juicio para sustituir las ideas por juicios y llegamos al mismo resultado al tratar de compararlos entre sí. De forma que el alma es simple por naturaleza, aunque algunas personas tratan de deteriorar lo que la patrística ha trabajado. Y muchas cosas más que obviamente pues como bien he dicho, simplemente vamos por los bordes para no entrar propiamente en materia de detalle. Que la materia simplemente es, con respecto al alma, la materia puede ser sustituible y se puede acabar, cosa que el alma no se puede acabar. De forma que ya teniendo esto en claro y hablando precisamente de esta misma sujeción de la patrística con respecto a lo que es las ideas, los pensamientos, las acciones universales, pues damos paso ahora sí a lo que Mateo, lo que nos trae precisamente la patrística, luego de este breve resumen que la patrística nos va enseñando con respecto a este fragmento. Dice: maestro, queremos que nos hagas ver una señal. Es una traducción bastante cercana a la original, y en especial hay que hacer referencia a que ese Mateo, posiblemente el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol, va escuchando a nuestro Señor Jesucristo y lo va copiando, lo que él mismo va siendo testigo. Y en este caso está siendo testigo de lo que estos fariseos y maestros de la ley pues le están haciendo esta pregunta, que le están formulando que deje una señal o que haga una señal. Y cómo Mateo lo copia escuchando precisamente lo que esos fariseos van diciendo. Y es que cuando se entiende la sagacidad que utiliza el maestro de la ley o el fariseo, se entiende por qué había esa pugna entre Jesús y los fariseos. Porque resulta que los fariseos utilizan una palabra que llama hayela. O sea, la señal, danos una señal, solamente una palabra que se dice hayela. Y la acción hayala, para que nos ubiquemos y podamos entender lo que significa esta palabra, que como siempre he dicho, la simplicidad de estas lenguas lo hace todavía mucho más complejo traducirlas, para que uno se ponga al tanto y se pueda dimensionar lo que significa esta palabra. Hay que aducirla al momento en que Cristo está en el huerto de los olivos. Cuando dice Padre, como dice Marcos, capítulo creo que 16, si mal no recuerdo, versículo 36, o 14:36 creo que es, si mal no me equivoco, perdón, sí. Dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y está utilizando la fracción hayala en cuanto el objeto que es únicamente y exclusivo, que le pertenece al Padre y que por justicia debe volver, por justicia debe retornar al Padre, por justicia. De forma que esa misma justicia hace posible que en la medida que la persona coopere, pues va a retornar al Padre, porque el Padre está deseoso, anhelante, que lo que él ha hecho, porque hayela, por eso la patrística habla de la inmortalidad del alma y la existencia del alma, en especial en este fragmento habla de la existencia del alma, es porque aquí los fariseos y los maestros de la ley están colocando hayala como el único poder absoluto, en cuanto a que el único que lo puede hacer es Dios. Entonces ya usted va comprendiendo, o vamos ya comprendiendo, que son muy sagaces, muy astutos, y siempre buscan la caída de Jesús. Porque con hayala le están preguntando a nuestro Señor Jesucristo, le están diciendo: maestro, si usted es Dios, pues solamente haga las cosas que Dios puede hacer. Y resulta que al mismo tiempo, en la acción exegética de hayala, está diciendo entonces: retorne a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Y qué es lo que a Dios le pertenece? El alma. Ya en el juicio universal, ya usted,
cuando ya Dios como tal juzgue a buenos y malos y los separe totalmente, ya usted podrá recoger su cuerpo y se glorificará en Dios o se maldecirá y se pudrirá en el infierno con Satanás. No hay más. Entonces, cuando está hablando de Hayala, quiere decir retornar al Padre por justicia. Es decir, que el Padre lo recompensa en cuanto a la medida que usted fue capaz de comprender que a usted lo creó Dios. No más. Y si usted es capaz de comprender que solamente lo creó Dios y que Dios puede hacer ese milagro, entonces usted va a entender ahora sí la astucia, el veneno que es propio de los prácticamente instrumentos de Satanás que quieren hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Lo quieren hacer caer. Y Jesucristo, pues como es la misma sabiduría, el mismo Dios encarnado, hecho hombre, pues Él supera toda acción del maligno, toda acción de Satanás la supera. Y es más inteligente que ellos, porque porta la misma sabiduría. De forma que responde el signo de Jonás, responde lo de Salomón, porque le está diciendo, como es la verdad absoluta, está diciendo, aquí hay alguien que es más que Salomón. Y por eso dice raza mala y adúltera, que dicen requiere una señal, o sea, quieren que yo les demuestre que Dios es el creador de todo y que lo que a Dios le pertenece tiene que retornar por justicia. De forma que el alma tiene que retornar por justicia ante Dios. Ahora sí usted va entendiendo que Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es justo. De forma que si usted no hace las cosas como Dios quiere, usted no espere que el día de su juicio personal, particular, Dios tenga misericordia, porque no la va a tener. Porque por justicia usted pertenece a Dios, pero también por justicia de lo que usted haga con sus actos en su libre voluntad, como potencia del alma, como parte inmortal, porque usted tiene unos pensamientos, un juicio, un criterio, un raciocinio, que hace parte de crear un silogismo, como habla la patrística, pues entonces usted es capaz de comparar y de entender la honradez, como dice la patrística, la honradez, la virtud, la verdad, todo eso que no se ve, pero que están inherentes al alma y que están inherentes a su pensamiento, a su juicio, de forma que usted tiene que saber escoger lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios lo dotó a usted de ese juicio, es decir, de ese raciocinio que es capaz de entender, o mejor dicho, en palabras de los teólogos espirituales, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Y a usted se le va a juzgar, a nosotros, pues a todos se nos va a juzgar por las cosas buenas que hicimos y las cosas que dejamos de hacer. Las cosas buenas que hicimos y las cosas buenas que dejamos de hacer. Pero usted tiene que entender una cosa, que dentro de las cosas buenas que usted tiene que hacer o que debemos que hacer, hay que entender que hay que saber hacer la caridad. La caridad. Bueno. De forma que ya, para ir finalizando, entonces ya se entiende mejor por qué Cristo estaba siempre en contradicción con los fariseos, maestros de la ley y diferentes grupos religiosos que habían en su época y que aún hoy hay en la época nuestra, que se pueden llamar herejes o cismáticos, en especial hermanos separados, que de separado no tienen nada, simplemente son herejes y cismáticos, que en medio de la humanidad, de la sociedad actual, inclusive la sociedad de nuestro Señor Jesucristo, tratan de buscar la caída y tratan de buscar que entonces las personas que siguen a Jesús demuestren que siguen a Jesús con hechos que ellos ni siquiera son capaces de hacer. De tal forma que ese Hayala se puede entender, claro, de forma exegética tiene que entenderse como lo que a Dios le pertenece y lo que Dios es capaz de hacer. Dios es capaz de hacer todo, pero su obra más excelsa es la creación del alma humana, que es un alma eterna. Es decir, solamente lo puede hacer Dios, por eso se Hayala. Padre, que tú lo puedes todo, has creado las almas, nadie más lo puede hacer. Y por eso la lucha del cristiano, por eso la lucha de Satanás, del enemigo de Dios para con los cristianos, es precisamente el día del juicio particular, quedarse con el mayor número de almas que Dios ha creado y que en justicia le pertenecen.
Y por eso, como en justicia le pertenecen, escúcheme esto claramente, como en justicia le pertenece, cuando usted se condena, no se condena por la misericordia de Dios. Ojo, inclusive Dios es tan misericordioso que no le permite que sus castigos sean como usted se los merece, sino también por su infinita misericordia. Pero usted se castiga es basado en la ira de Dios. En la ira de Dios, que sabiendo que Dios es el único que puede crear las almas y que le pertenecen por justicia, usted por justicia no quiso hacer lo posible por salvarse. Cuando Dios le dio todos los méritos y las garantías para que usted se salvara. De forma que, ya para finalizar, tenemos entonces que entender que esa señal, más que la señal, como dice Mateo, el famoso Hayala que lo escucha a estas personas, entonces es entender que nosotros le pertenecemos, que nuestra alma le pertenece a Dios. Es entender que nuestra alma le pertenece a Dios y que el signo más grande que pueda usted tener de Dios es que Dios lo ha creado con esa alma inmortal para que usted disfrute de la eternidad que le tiene preparada. De forma que esa alma también está revestida de raciocinio, de virtudes, de juicio, inclusive también durante ese juicio, también como hemos visto, está la forma del raciocinio, del pensamiento, que lo que hace posible entonces es que usted entienda, no por su cuerpo, no por su corporeidad, sino por su alma, que hay algo que supera lo corpóreo y que lo sostiene y que Dios lo invita a que sea usted feliz eternamente. Pero independientemente de las cosas que usted haya vivido, como hombre, como mujer, como ser humano, creado por Dios a su imagen y semejanza, independientemente de las cosas, usted tiene que saber vivir para Dios, es decir, pertenecerle únicamente a Dios. Si usted es consciente de eso, ya por lo menos tiene ganado un 30% de su salvación. Como la gente diría esos grandes santos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted es consciente de que usted le pertenece a Dios, pues usted sabe lo que a Dios le agrada y va trabajando en eso que a Dios le agrada. De lo contrario, se expone a condenarse. Y lastimosamente hoy en día se están enseñando unas teologías que más que teologías se pueden llamar herejías y cismas, que son cosas contrarias a la fe propuesta por Cristo. De forma que pidamos a la Virgencita María que podamos entender ese Hayala, ese milagro, esa señal que Dios ha puesto, es decir, solamente lo que Dios pueda crear, que es el alma, que ustedes y yo le pertenecemos a Dios y que Dios nos invita a que vivamos con Él eternamente. Que la Virgencita María nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón y nos permita entender que así como ella le pertenece únicamente a Dios, nosotros también pertenezcamos únicamente a Dios y hagamos su voluntad, no más, basta eso. Que la misma Virgen Santísima nos libre de la acción del maligno de Satanás para que no caigamos en esos errores y querramos es hacer la voluntad nuestra, después esperando que nos salvemos haciendo nuestros caprichos y nuestros propios deseos y dándole la espalda a Dios. Que San José nos libre de la acción de Satanás del maligno para que entonces comprendamos nuestro caminar y siempre cooperemos y estemos dispuestos a hacer lo que a Dios le agrada. Y que nuestro ángel de la guarda, que conoce muy bien la voluntad de Dios, nosotros cooperemos con sus inspiraciones para que entonces algún día, después de nuestro juicio particular, estemos en la presencia de Dios eternamente. Si fue de tu agrado esta reflexión, esta meditación del Evangelio el día de hoy, y crees que la puedes compartir a tus seres queridos amigos, te invitamos a que lo hagas para que entonces este canal llegue a muchas más personas. Gracias por esta colaboración y también por tus oraciones. Como también si deseas colaborarnos con esta obra de evangelización y crees conveniente que nos puedes colaborar con una donación o una ofrenda económica, aquí están estas dos plataformas, Nequi y Plata aquí en Colombia, para que lo puedas realizar. O si te sientes más cómodo haciendo tu ofrenda económica a través de esa cuenta de ahorro de Hacienda Vivienda en cualquier parte del mundo la puedes realizar. Gracias, Dios te bendiga, la Virgen María te acompañe, San José te cuide y nos libre de la acción del maligno, de todo aquello que nos impide seguir el camino de Dios. Nos libre de Satanás y de todos aquellos ángeles caídos que nos quieren perturbar y que no alcancemos la salvación. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Feliz día para cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Dios los bendiga.